Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el informativo que trae todos los detalles de la actividad legislativa de la semana. Una semana agitada en lo político por la propuesta del presidente de la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para nuestros televidentes que nos acompañen a esta hora. Efectivamente, tenemos las reacciones de los representantes sobre esa propuesta, el resultado de la moción de censura al ministro de Salud y todos los detalles de los proyectos debatidos. Así es, Carmen, sin más preámbulos, vamos con nuestros titulares. Tras suspensión de cese al fuego con las FARC, aumentan las denuncias de representantes por violencia en varias regiones del país. La propuesta del presidente Petro de convocar una constituyente es el tema de esta semana en el editorial del presidente y la oposición en Cámara. La salud mental de los colombianos, prioridad en la agenda legislativa del Congreso. Y en Cámara Cultural, les contamos sobre la conmemoración de una fecha histórica para la población afrocolombiana. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Los hechos de violencia registrados contra poblaciones indígenas en el suroccidente del país y que llevaron a la suspensión del cese al fuego con las FARC en 3 departamentos parece estar replicándose en otras zonas del país, así lo denuncian los representantes a la Cámara. Según la Organización de Naciones Unidas, este año se ha incrementado exponencialmente el reclutamiento de menores de edad. Desde todas las orillas políticas, esta práctica es rechazada. Que no es posible que el ministro de Defensa, en plena moción de censura en el Senado, guarde silencio frente a uno de los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo frente al derecho internacional humanitario, que se permita reclutar a niños a partir de los 15 años. Es muy lamentable y triste esta situación, es cierto, los reclutamientos que se vienen dando dentro de los territorios por X o Y grupo, a veces forzados, llevados y pues que rechazamos. CBF le pregunté a la directora, la doctora Astrid Cáceres, que cuáles eran las medidas que ellos iban a tomar. No se han pronunciado y no han dicho absolutamente nada. En diferentes sesiones de la Cámara se vienen escuchando desde hace meses denuncias sobre la situación de orden público en varias regiones del país. Reclaman por el silencio del gobierno al respecto. Siendo aprovechado por grupos narcotraficantes para dominar las comunidades, para llevarse a niños de 6, 7 años, como ha denunciado el relator de la ONU. No pueden los organismos, tras ser advertidos, dejar que asesinen la gente sin reacción ninguna. Departamentos como el Huila hoy están presos, están atrapados por la extorsión. Y no solamente la extorsión, sino también la carnetización. El gobierno nacional tiene que liberar, soltarle las manos a la fuerza pública para que recupere los territorios nacionales. El ambiente político también estuvo agitado esta semana por la propuesta del presidente de la República de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente sobre esta iniciativa se pronunció Andrés Calle en el editorial del presidente. A propósito de toda la polémica que ha suscitado la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, hoy quiero decirles a los colombianos que como presidente de la Cámara creo profundamente en el diálogo nacional, que unidos como país somos capaces de llegar a consensos dentro del actual modelo institucional. Hablar de una asamblea constituyente implica trámites y acuerdos nacionales. Requiere un proceso en el Congreso de la República y también en la Corte Constitucional. Esta es una propuesta que hay que analizarla y debatirla porque está consagrada en la Constitución y hay que mirarla con lupa, pero con los ojos de debate, sin radicalismo y solo con el fin de buscar un acuerdo como lo hacemos en la Cámara de Representantes, donde brindamos las garantías necesarias y estamos del lado del pueblo colombiano. También hay que decir que estamos en medio de una coyuntura compleja, con una gran polarización en el país. Por eso respeto que el gobierno nacional pretenda actuar conforme a la voluntad del pueblo. Busca un respaldo popular que eligió el cambio. Sin embargo, insisto que creo que podemos llegar a puntos de acuerdo dentro del actual modelo institucional. Son las y los colombianos quienes tienen el mandato popular. Por eso hay un diálogo popular permanente y conforme a eso, las instituciones tienen que escuchar a la ciudadanía e interpretar a su favor cada mensaje de cambio que exigen.
Y también los partidos que no hacen parte de la coalición del gobierno expresaron su punto de vista sobre esta propuesta. Esta es la posición de la oposición. El presidente Gustavo Petro ha anunciado al país convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde nuestro partido Centro Democrático y como vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes, le enviamos este mensaje a todos los colombianos. Nuestro partido Centro Democrático defiende la institucionalidad y la democracia, la libertad de todos los colombianos, a los empresarios que generan empleo. Nosotros creemos en un país que le apueste a la economía, pero que supere la pobreza y el desequilibrio social. Le enviamos un mensaje a la justicia para que siga aplicando la Constitución y la ley. No creemos que sea conveniente una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro fue elegido en democracia y desde nuestro partido vamos a trabajar para que se defienda la democracia y que en el año 2026 podamos elegir de manera libre y democrática el próximo presidente de la República. Somos oposición democrática de manera responsable, contundente y con firmeza. Con 36 votos a favor y 96 en contra, la plenaria de la Cámara negó la moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Aquí algunas reacciones. Es una lástima que hoy siga al frente de la cartera un ministro que no tiene resultados para mostrar, que tiene agonizando el sistema, que tiene a un país con escasez de medicamentos, con desabastecimiento, que los giros no han sido oportunos. Considero que el ministerio, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, viene haciendo un trabajo eficiente y una fuerte defensa de la salud de los colombianos frente a las EPS. En debate de la Comisión Tercera, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, fijó las metas de recaudo tributario para este año. Recordemos que estos recursos son fundamentales para la financiación del Plan Nacional de Desarrollo. Los representantes de la Comisión Tercera ven con preocupación que no se logre un recaudo acorde a lo aprobado para el presupuesto de este año y genere la paralización de obras y demás que afecten las inversiones del país. Las conclusiones al debate de control político realizado en la Comisión Tercera al director de la DIAN fueron: 1. Establecer mayores controles que permitan una efectiva lucha en contra del contrabando y la evasión en Colombia. El segundo, por supuesto, también hacer una sinergia entre el Congreso de la República y la DIAN que hagan que avance rápidamente la aprobación y la discusión del proyecto de ley para reglamentar los litigios y los arbitrajes en Colombia, para recaudar los recursos que quedaron dispuestos en el presupuesto general de la Nación del año 2024. Veíamos con el director de la DIAN que el faltante o lo que hoy está en peligro de no recaudar son 16 billones, cifra que tendrá una meta bastante grande por cumplir el director de la DIAN para lograr su recaudo. Le hemos pedido muy especialmente en la Comisión Tercera que nos pase informes mensual de cómo vamos en el recaudo del país. Se aprobó al final una proposición donde se le solicita al presidente Petro y al ministro de Hacienda que le aclare al país qué proyectos e iniciativas no se van a poder financiar, qué inversiones van a quedar congeladas, porque se concluye que los cálculos económicos estuvieron sobrevalorados, lo que hace que la DIAN no logre el recaudo. Se espera que en los próximos meses, según lo que vaya informando la DIAN a la comisión, no se desfinancien los recursos de la nación. En vilo están los recursos para la construcción de la doble calzada que comunica a Bogotá con Facatativá en el sector de Cartagenita. La Comisión Primera citó a un debate de control político a las entidades encargadas. Acá a mi derecha está la glorieta que nos lleva a Zipacón y a Facatativá. Y acá a la izquierda están los terrenos donde se construiría la variante, la doble calzada que llevaría al casco urbano de Facatativá. Vinimos hasta acá para hablar con los protagonistas, con los conductores y su opinión sobre la importancia de esta obra. Pasa uno una hora, hora y media aquí en el trancón. Es muy urgente porque es que acá hay mucho trancón para allá y para acá para moverse la gente, mucho accidente en el Romboy. Y supuestamente que eso ya está hace mucho tiempo en el proyecto, pero no han hecho nada. Yo tengo mi negocio ahí, soy comerciante y pues dice que afecta, pero no creo pues porque de igual el tráfico sigue por acá y por el otro lado también.
En 1995 inició labores el proyecto Concesión Vial Fontibón-Facatativá-Los Alpes y desde ese momento estaba contemplada la variante que iría desde Cartagenita hasta el barrio Chicó de Facatativá. Ahora, la preocupación de la comunidad aumenta porque la concesión termina su contrato el próximo 27 de marzo y la obra, que ya tiene estudios, diseños y predios adquiridos, no tiene fecha de inicio. Le estamos pidiendo al gobierno nacional que dé la orden, la instrucción a través del Ministerio de Transporte, que esos recursos de excedentes, que a hoy suman más de 127 mil millones de pesos, queden con destinación específica para la construcción de la variante interna, que según el presupuesto que hoy ya existe, está por encima de 105 mil millones de pesos. Facatativá es un municipio de 180.000 habitantes, sin contar todos los otros habitantes de los municipios que hoy se ven afectados por la no construcción y desde luego que afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, ¿y entonces qué va a pasar con la doble calzada de 3.7 kilómetros? Esta es la respuesta desde el Ministerio de Transporte. 27 de marzo, fecha de finalización de la concesión. Ahí entra un proceso de liquidación que tarda hasta un año y una vez ya tengamos los recursos o los excedentes de esta importante obra, pues se revisará qué se va a hacer con esos recursos para complementar o para avanzar en estas obras que están pendientes. Al finalizar el debate, la conclusión de algunos congresistas de la Comisión Primera es que sigue reinando la incertidumbre en torno al proyecto vial, mientras que otros representantes se mostraron molestos por la no asistencia del ministro de Transporte, William Camargo. Una de las quejas recurrentes de los conductores en el país tiene que ver con los engorrosos trámites luego de la inmovilización de un vehículo. Pues bien, les tenemos buenas noticias porque en la Cámara avanza una iniciativa que facilitará estos procedimientos. Se busca regular trámites y procedimientos administrativos para reducir los costos por grúa y patios al momento de ser sancionados. No solamente en beneficio de los propietarios y conductores, sino también de los organismos de tránsito y municipios, para que esto no sea un problema para todos los municipios de todas las categorías del país. Otro beneficio será nivelar y bajar costos por multas en ese momento que son retenidos los automotores, así como descongestionar patios como protección al medio ambiente. Una vez la persona quiera pagar, haya mecanismos para agilizar ese pago. Entonces, bueno, todo eso termina en que haya menos acumulación de vehículos y que pueda también reciclarse toda esa serie de vehículos para chatarrizarlos y aprovechar todo ese material. También se amplía a 2 horas el tiempo para evitar que sea inmovilizado su vehículo y no inmediato como se aplica en estos momentos. Es una reforma muy pertinente, toda vez que, por ejemplo, establece condiciones distintas para las inmovilizaciones en zonas rurales y urbanas, da tiempos de cerca de 2 horas, por ejemplo, para que antes de ser llevado a los patios un vehículo automotor pueda tener el usuario la posibilidad de subsanar el objeto de la sanción. Asimismo, otro proyecto que pasó su primer debate es el que busca levantar el pico y placa para los vehículos de enseñanza en todo el territorio nacional. Estamos trabajando en el sector, generando dinamismo en la economía, estamos generando garantías de empleo. Es un proyecto de ley que garantiza la eliminación del pico y placa a todas las empresas que prestan servicio de enseñanza automotriz. Las iniciativas pretenden aplicar una reforma sustancial en materia de movilidad y evitar sobrecosto a los infractores de tránsito. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En el histórico litigio por la controversia territorial y delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, los pescadores del departamento de San Andrés han sido perjudicados. La representante Elizabeth J. Pan hace un llamado al ministro de Relaciones Exteriores y al gobierno nacional para que se regule la pesca en estas aguas. Hemos tenido varias dificultades en torno a la pesca con pescadores, pues supuestamente con pescadores artesanales de Nicaragua y nuestros pescadores. Entonces necesitamos saber qué va a pasar, cómo nosotros, que después de La Haya, nuestra reserva de biosfera se convirtió en una reserva para todo el mundo. No solamente es Nicaragua, sino es Estados Unidos, es Jamaica, es Honduras y cualquier país que quiera venir a pescar allá, va y pesca. ¿Y qué pasa con la preservación entonces de nuestra reserva, de la repoblación de nuestras especies? Con
el propósito de escuchar a la comunidad, la Comisión Afrocolombiana del Congreso descentralizó una audiencia pública en Buenaventura para tratar los temas del Plan Nacional de Desarrollo en beneficio de las comunidades afro, así como los temas de seguridad y empleabilidad portuaria. Pudimos escuchar a las comunidades, pudimos tener insumos para llevar a cada uno de los ministerios. Con el acompañamiento de los ministerios vamos a trabajar esas inquietudes que nos deja hoy la comunidad. Hoy nos acompañó una institución canadiense que quiere traer programas para el bilingüismo, no solamente traer, sino que haya un intercambio para el bilingüismo. Sigamos generando las inquietudes, haciéndonos las críticas para poder mejorar en esto nuestro trabajo parlamentario. Por primera vez en un acto público, firmantes del Acuerdo de Paz del Frente Magdalena Medio de las FARC reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón por los crímenes a las víctimas del conflicto que vivió el país en la provincia de Vélez, Santander. Es un camino muy importante para reconstruir el tejido social y para avanzar en los procesos de construcción de paz. Logramos la aprobación de lo que se denominó el proyecto de ley de paz total, que es entregarle al gobierno nacional las herramientas necesarias para que pueda avanzar con el diálogo y con acuerdos con otros grupos al margen de la ley. Acertamos el mecanismo que se construyó, que se ideó para buscar justicia. Una justicia con un espíritu restaurativo, no punitivo. La salud mental sigue siendo una prioridad en la agenda legislativa. Diferentes iniciativas apuntan a fortalecer la atención en esta materia y precisamente una de las más ambiciosas superó su primer debate en la Comisión Séptima. La pandemia dejó al descubierto los retos que hay en materia de prevención y atención de salud mental en Colombia. Por esto avanzó en primer debate un proyecto de ley que tiene como objetivo generar un marco normativo que permita proteger, promover y garantizar el acceso igualitario a la atención integral en salud mental. Le estamos dando un estatus distinto a la salud mental en el país y dentro del Ministerio de Salud se le da la potestad al Ministerio de que cree la Dirección de Salud Mental. La prevención, yo creo que lograríamos a disminuir los índices de suicidio principalmente en jóvenes. Se incluyen diferentes actores, el Ministerio de Educación, desde la prevención y educación y por supuesto el fortalecimiento de las personas que se encargan de la salud mental, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte y eso hace que sea interinstitucional. El proyecto tiene en cuenta la atención a las secuelas del conflicto armado, así como la importancia de vincular el deporte como mecanismo de prevención y tratamiento. A algunos representantes les preocupa que no se cuente con los recursos para implementarlo. Estamos girando un cheque sin fondos. ¿Por qué? Porque la salud mental no tiene cómo financiarse. Recordemos que la UPC en Colombia equivale solo a $300 y le estamos cargando más elementos a este proyecto. Según la encuesta nacional de salud mental más reciente, el 66.3% de los colombianos considera que en algún momento ha enfrentado problemas de salud mental. Según el Consejo de Bogotá, en los 2 primeros meses del año ocurrieron 148.000 hurtos a personas en la capital, siendo uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía. ¿Cómo enfrentar este problema? Veamos qué se propuso en el foro Inseguridad a la Carta, convocado por representantes de Bogotá. En una audiencia pública convocada por congresistas de gobierno se plantearon varias herramientas. Esta audiencia ha servido, además de visibilizar esta situación, de hacer un llamado de atención al gobierno distrital sobre las medidas y los mecanismos con los que tiene que llegar a atender esta emergencia regional, cómo llamamos también a acudir a una articulación más fuerte con el gobierno nacional. El enfoque que hemos venido teniendo militarista y con más efectivos de policía no está sirviendo. Así que en ciudades como México, como Ciudad de México, se implementa más iluminación, drones, inteligencia artificial, las videovigilancia, pero videovigilancia real y en toda la ciudad. Nos hace falta de verdad basarnos mucho más en la tecnología. Se realizarán mesas de seguimiento entre el Congreso, los ministerios y la policía para dar soluciones oportunas a esta situación que tiene preocupada a la población civil. El segundo vicepresidente de la Cámara, Juan Fernando Espinal, lideró el foro hacia una transición energética segura, un espacio donde se analizaron los retos que enfrenta el país en esta materia.
Los participantes resaltaron cuáles son los retos que debe enfrentar el país para llegar a una transición energética justa. El sector de la minería es fundamental para la economía del país, fondea el sistema general de regalías, 31.3 billones de pesos, genera 500.000 empleos directos y por cada empleo directo 4 indirectos y además el 54% de las exportaciones dependen del petróleo y del carbón. Una transición donde nosotros podamos potencializar todo lo relacionado con el hidrógeno verde, inclusive se ha hablado del hidrógeno azul, que es menos contaminante que los combustibles fósiles que hoy estamos utilizando. Por otro lado, otros de los panelistas manifestaron qué falta por implementar desde el gobierno nacional para llegar a la transición energética. Falta articulación, una legislación, digamos, que se demoran los trámites, seguridad jurídica, certidumbre, unas señales también del gobierno hablando de el cambio de institucionalidad. Facilitar el diálogo con las comunidades locales para que se den los proyectos que hoy están trancados por falta de consultas previas, para que se pueda dar la infraestructura de transmisión energética para que haya transición. Esa fue una frase muy clave que se dijo hoy acá. Se espera que la ruta hacia la transición energética que está elaborando el gobierno nacional marque las políticas de desarrollo de proyectos de energía alternativa y así transitar a una economía sostenible y de cuidado al medio ambiente. Se viene construyendo una propuesta para el desarrollo productivo del país. Se trata de un proyecto de ley en donde las cooperativas y fondos de empleados puedan competir con los bancos mediante créditos de fácil acceso y a bajos intereses. La iniciativa la viene apoyando con este aporte la representante Olga Lucía Velázquez y para que se ajusten las condiciones legales para que la economía solidaria entre con mejores condiciones para los usuarios. Bueno, las cooperativas existen, el sector financiero existe, lo que necesitamos es que haya igualdad de condiciones para competir. Hoy la cancha está desnivelada, hay más beneficios para el sector financiero tradicional que para las cooperativas, así que aquí lo que necesitamos es equidad e igualdad. Uno de los objetivos de este foro de empresas de la economía solidaria es explorar diferentes opciones que permitan el desarrollo de la economía solidaria en el país y en ese marco las iniciativas y los proyectos de ley pueden contribuir a ese desarrollo de las entidades y a mejorar los servicios de las entidades de la economía solidaria a sus asociados. Por su parte, las cooperativas y fondos de empleados solicitaron ser parte de las soluciones financieras para sus asociados. En este escenario, venimos a decirle al Gobierno Nacional la importancia de reglamentar el artículo 304 del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con financiación para créditos de emprendimiento a los asociados a través de Bancoldex. La idea es que de los gremios de la economía solidaria presentemos ante las diferentes instancias del gobierno y al Congreso mismo cuáles son nuestras propuestas o necesidades con relación al manejo legal y al manejo administrativo mismo de las cooperativas. Que se comience a tratar el tema de la economía solidaria, puesto que, como lo hemos dicho siempre, es la única manera que los pequeños empresarios puedan surgir y puedan ser competitivos y sostenibles. La iniciativa se encuentra en la agenda de la Comisión Séptima a la espera de una nueva ponencia con los últimos ajustes. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. A raíz de las peticiones de la comunidad del occidente antioqueño sobre el proyecto vial Mar 1 y Mar 2, representantes a la Cámara y diferentes sectores realizarán una mesa de trabajo para escuchar a los habitantes y mitigar estas problemáticas. Es la oportunidad que le brindamos nosotros como congresistas a las comunidades para que puedan expresar, a todas las organizaciones sociales para que puedan expresar sus inquietudes, sus inconformidades, todas esas anomalías que se están presentando en los territorios. La conclusión es que se va a realizar una mesa técnica en donde van a estar representantes del gobierno nacional, representantes de las comunidades, representantes del departamento, de las autoridades ambientales y de los municipios para que podamos trabajar con las comunidades en solucionar estas problemáticas que hoy nos aquejan en todo el occidente antioqueño.
Apoyar económicamente a los efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales del país al momento de su licenciamiento es lo que pretende el proyecto de ley aprobado en Comisión Segunda de Cámara de Representantes. Los jóvenes cuando salen al licenciamiento, o sea, terminan su servicio militar obligatorio, se les entrega una dotación en vestuario equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué busca este proyecto de ley? Entregarle ese dinero en efectivo a estos jóvenes para que ellos bien tengan, si compran ropa o si lo dedican más bien a la manutención durante ese primer mes mientras consiguen un empleo. Esos recursos ya están asegurados por el Fisco de la Nación, por eso contó con la aprobación unánime, porque no hay un impacto fiscal adicional. Estas son las notas que interpreta Isabel Sofía Picón, que la han llevado a conquistar grandes públicos y sueños. Isabel Sofía recibió la condecoración por su aporte social como gestora cultural para la juventud, otorgado por parte de la Comunidad Internacional de Comunicaciones. La joven ocañera ya ganó en el 2021 el título de Reina Infantil en el Festival Vallenato. Hace muchos años he estado trabajando muy fuerte para conseguir estos sueños y bueno, gracias a Dios también por permitirme tener este reconocimiento. El folclor vallenato en nuestra región es quizás el folclor que más acogida tiene y por eso nacen estos jóvenes con estas grandes cualidades de promover este folclor vallenato. El Congreso y el Gobierno Nacional se unen para conmemorar una fecha histórica para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Veamos de qué se trata en nuestra Cámara Cultural. ¿Hace cuánto se acabó oficialmente la esclavitud en Colombia? Bueno, no estoy muy seguro, pero pues calcularía que alrededor de 1800, mediados de 1800, 1850. No recuerdo la fecha, sé que 1840 y algo. Bien, un poco de historia. El 21 de mayo de 1851, el Congreso de la República de la Nueva Granada expidió la ley que terminaba con la esclavitud. Un día después estalló lo que se llamó la Guerra Civil, entre un grupo de la élite tradicional que no estaba de acuerdo con el fin de la esclavitud y el gobierno liberal de José Hilario López. Esa guerra solo duró 4 meses y con la victoria liberal se aceleraron otras reformas. Me contaron los abuelos que en el tiempo que pasó los negros hacían rumba apenas con un tambor. 200 años de historias de tristeza y de dolor. La pequeña clase de historia la dictamos porque hay una iniciativa en la Cámara de Representantes que busca conmemorar los 172 años de esa ley que abolió la esclavitud en nuestro país. Se busca también de que este proyecto de ley una esfuerzos entre el Congreso de la República, la Nación y se puedan definir unas acciones afirmativas para la población afrodescendiente radicada en Colombia. La propuesta tiene como objetivo que trabajen en equipo el Congreso y el Gobierno Nacional para la creación de un museo de esclavitud y libertad, al igual que el Centro de Pensamiento Negro. Para que quede claro que durante esa libertad que se dio al abolir esa esclavitud, también se presentaron esas brechas de desigualdad que hoy aún existe en Colombia y que debemos de buscar desde el Legislativo y desde el Ejecutivo comenzar a cerrar. Este año el Ministerio y todos los ministerios tendrán una inversión histórica en los territorios colombianos, entre ellos el Chocó, el Litoral Pacífico, el Caribe, que son territorios afrohistóricos. Para fortalecer el proyecto, se está escuchando a una parte de la comunidad negra, afro, raizal y palenquera que se estima en su totalidad esté cercana a las 5 millones de personas en el territorio nacional. Que la nueva y las presentes generaciones llevemos ese legado a buscar esa reivindicación como seres, como personas, que no solamente que nos vean excluidos de Colombia, sino que hacemos parte del territorio. Como dijo el Joe Arroyo, una raza fuerte como el Guayacán y llena del espíritu de libertad.
Y así llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Recuerden la invitación a seguir nuestros canales digitales para que estén al tanto de toda la actividad legislativa, Carmen. Los esperamos la próxima semana con mucha más información y el acontecer de todo lo que pasa en el Congreso de la República. Buenas noches.